hay unas personas que utilizaron una pluma que se borraba. Entonces, bueno, yo conseguí la manera de leer su examen, lo que se alcanzaba a leer, pero para que revisen sus apuntes a ver si no se les han borrado todos, ¿sale? Nada más eso, esa cuestión. ¿Sí se ve, profa? Sí, lo pudiera hacer un poquillo más grande, con sus dos dedos en el... ¿Así? ¿O cómo? Ajá, un poquito más grande. No, ponga en su pad, ponga los 2 dedos y le abre como para hacer el zoom. Ajá, y ahí debe de poder hacer el zoom. ¿Se ve? Según yo lo estoy haciendo. Ah, caray, no se ve nada. No, pues así, a ver, vamos a ver, déjeme yo hago el zoom. Okay. Igual y con control scroll. A ver. No sé si se ve. Según yo estoy moviendo, pero... No. Es que creo que tienes que compartir pantalla completa en vez de solo la aplicación o solo la aplicación. Yo compartí pantalla completa. Es que no me acuerdo cómo era. Ok, así lo hacemos. Déjeme ver. Ok. Lee la señal, ok, me está mostrando solo la 15. Tiene filtro 4, ok, abajo. Frecuencia de corte en 5. Utiliza un pasabajas, ajá. Después pasabandas, ok. Ajá, otro pasabandas para la siguiente señal. Otro pasabandas para la siguiente señal, ok. Otro pasabandas, realiza el filtro y hace las gráficas. Ok, el tiempo lo selecciono de esa manera. Ajá. Les pone el título. Ok. ¿Kidoki? Sí parece. Sí, bueno, ¿quiere que lo corra? Bueno, ahí es la prueba. Sí, si pudiera correrlo. Ahí va, le cuesta de repente. No le cuesta tanto. Así. Uy, sí, otra vez, ahí está. Ok. Ajá. ¿Y usted apostaba por qué canal? Por el 22. Por el que acaba de cerrar. Perdón, por el 22-21. Ok, por el 21. Sí, bueno, es que yo digo que aquí se ve muy bien cómo empieza y cómo termina. Okay. Y en las otras también se puede como ver, pero si ve creo que tiene mucho ruido esta, la beta también tiene ruido, la gamma creo que ni la topa, la delta igual siento que se ve como mal de cierta manera y ya comparando con otras, como por decir con este, que se ve como muy bien que empieza como desde aquí y termina desde acá. Ok. Entonces yo digo que ahí se ve muy claro, entonces pues ya si vemos otros, pues igual aquí se ve, bueno, yo alcanzo a ver un poquito más de ruido aquí al empezar, entonces en general, aquí igual mucho ruido, igual aquí ruido, igual aquí, o sea, como que todo, sí se ve un poquito cómo empieza y más o menos por dónde acaba, pero tanto como la 21 no. También la que se le acercan es con la que estaban diciendo que es la 15 y la 16, que sí se alcanza a ver como que es aquí, que es acá. Y ya, pero como sería en la de arriba, no se alcanza a ver, o sea, se supone que es de aquí a acá, pero si ve aquí también tiene otro pico, entonces pues eso nos puede dar como pensar más, como que tal vez hubo otra o algo parecido. Y ya creo que son las que más les acercan. Las demás creo que tienen como bastante ruido. O sea, en esta, acá, y así. Ahí se ven todas. Ok, perfecto. Sí, pues eso es justo lo que les comentaba, pues era mucho la interpretación, como usted bien dice. Alguien decía tal vez en el 15, ahorita usted decía el 21, otro tenía por ahí que el 23. Entonces, pues, estarle diciendo, ay, pues yo le atino a este, yo no le atino a esto, yo creo que es este, yo creo que es este otro, pues no es factible y realmente, pues como somos ingenieros, no es algo medible, no es algo que nosotros podamos medir. Entonces, para eso es que vamos a utilizar indicadores.
En este caso, como les comentaba, vamos a utilizar 2 tipos de indicadores. Listo, joven, eso. Sí está bien. Y Ok, también gracias. se aventó su foro. Maestra, a mí me Sí. quedó una duda ahí. Es que dijo que había otra forma de seleccionar el tiempo, porque yo también hice, bueno, el tiempo que nos pidió por la frecuencia de muestra igual que él, pero ¿qué otra forma había? Pues que ustedes le pusieran ustedes, ahí su compañero puso el tiempo así en los segundos, pero cuando yo les dé horas, o si no se lo hubiera dado en segundos, si se lo hubiera dado en minutos, pues hay una opción no una opción de MATLAB, sino un programa en el que ustedes agarren y metan minutos y ya se los pase a segundos, a tal cosa. Aparte, su compañero en esa parte lo puso en cada uno, repitió el mismo dato. Entonces, yo que hubiera hecho, pues eso nada más es copiar y pegar. Le hubiera puesto una variable una variable in, que sería de inicio, in igual a tantos segundos, y fin, o fin, igual a tantos segundos. Vi que sus datos sí estaban bien, pero uno puede cometer ahí algún error de dedo o cuestiones así, entonces así ya no se presta a esos errores. Eso era lo que me refería con la manera en que seleccionó el tiempo. Ok. Gracias, maestra. Sí. Okidoki. ¿Alguna otra cuestión, sugerencia? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar a ver indicadores. Espérenme tantito. Una ventana. Ajá. Esta presentación todavía no se las mando, pero ya les mandé un documento. También les escribí que por ahí estaba teniendo yo problemas con un toolbox que tengo, con otra aplicación que tengo, y no les presentaba las referencias, pero se las mando en cuanto lo arregle, o si no las pongo manual. ¿Vale? Okay. Ahora, indicadores de características es lo que vamos a ver. Primero vamos a comenzar con indicadores estadísticos. Ustedes ya llevaron una materia que se llamaba estadística, ¿vale? Entonces aquí vamos a retomar un poco de eso y vamos a responder la clásica pregunta del estudiante: ¿para qué nos sirve eso, profe? Pues les va a servir aquí. Entonces, recordando un poco, la estadística es la rama de la matemática o de las matemáticas que estudia la variabilidad, la colección, la organización, análisis, interpretación y representación de datos, así como el proceso que los genera. Hay varios tipos de estadística, pero nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, que es un conjunto de métodos, que describe un conjunto de métodos estadísticos que describen y o caracterizan un grupo de datos. Esto es lo que nos interesa, ¿no? Tenemos un grupo de datos y queremos que nos digan ciertas características de esos datos, ¿ok? ¿Por qué utilizar o por qué podemos nosotros utilizar indicadores estadísticos? Bueno, son indicadores estadísticos en tiempo. Porque estos indicadores estadísticos son capaces de medir cambios en las propiedades de las señales de tiempo no estacionarias. O sea, de las señales no estacionarias. Y se caracterizan o tienen la característica importante de tener una baja carga computacional, debido a que no realizan una transformación de la señal para estimar sus características. Es decir, nosotros le metemos señales en tiempo y sobre esas señales
agarran y hacen los métodos estadísticos. Aparte, los métodos estadísticos que ustedes recuerden, ¿qué hacen? O cualquier método estadístico que recuerden, ¿qué hacen esos métodos estadísticos? ¿Qué aplican? ¿Alguien se acuerda de algún método estadístico de los básicos que hasta ven en secundaria? ¿La media? Ajá. La media, ¿qué hacen para calcular la media? No quiero la fórmula, quiero nada más qué hacen. Pues como dice el nombre, ¿no? Se obtiene el valor medio de los datos que tenemos. Pero ¿cómo obtienen ese valor medio de los datos que? Según yo, se hacen ¿Sí? Se suman todos y y después se divide entre dos. cantidad de datos, ¿no? Ok, va bien. La única respuesta que yo buscaba, está perfecta esa, más allá de la que yo buscaba. ¿Ustedes qué realizan? Sumas y divisiones. Computacionalmente hablando, eso es bajo, ¿no? Entonces nada más sumas, divisiones. Otros agarran y ya meten multiplicaciones o restas. A lo que voy es que no utilizan cuestiones muy difíciles en cuanto a carga computacional, utilizan las funciones más básicas que se pueden, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división. Y a partir de eso pueden hacer un montón de cosas. Entonces, por eso es que estos indicadores tienen baja carga computacional, se pueden aplicar para medir cambios en las propiedades no estacionarias, bueno, en señales no estacionarias. ¿Por qué? La media que decían que ustedes ahorita que era, regresando a ese ejemplo, era Promedio suma, ¿otra vez? Ajá. la suma de todos los datos, Uh-huh. luego la división entre el número de datos, ¿no? Y la división entre el número de datos. Eso, ¿a qué nos va a llevar? Que si algunos datos se disparan, la media puede que se dispare en comparación de una señal que no tenía esas características, ¿no? Es una señal que, en este caso, volviendo al ejemplo de una posible convulsión, cuando no tienen la convulsión, pues los datos, digamos que vienen igual, podría decirse que vienen iguales, sí tienen sus variaciones por ruido, pero cuando hay una convulsión, ustedes notaron que hay un disparo en cuanto a la energía, o sea, ven cómo esa señal cambia de manera abrupta. Entonces, en la media, por ejemplo, pues, ¿qué podríamos ver? Pues que esa media se va a incrementar, puede que se incremente. Y en muchos más indicadores que existen. Entonces, por esta razón, déjenme ver si puse eso, no. Por esta razón, los indicadores estadísticos han sido empleados de manera satisfactoria en estrategias de condición de monitoreo, diagnóstico, en motores, rotores, para detectar en diferentes áreas. En cuanto a la salud, pues, ¿qué han hecho? Pues, con indicadores estadísticos se ha hecho la distinción entre diferentes fases de la demencia y se han utilizado para detectar cambios en la señal del electroencefalograma y asociar esos cambios a diferentes enfermedades neurodegenerativas o también en el corazón, enfermedades del corazón, entre muchas otras aplicaciones. Entonces, es por eso que podemos utilizar y que estos indicadores, les digo, si los buscan, van a ver que son utilizados, fueron ampliamente utilizados en su tiempo. Actualmente todavía se siguen empleando. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? ¿Sí alcanzan a ver bien? No mucho se ve. No mucho más. Como que sí, siento eso. Déjenme.
A ver. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? No. No, por favor. Está viendo la primera diapositiva, creo. Ah, caray, tal cosa. Déjenme, a ver, dejo de presentar. Voy a darle a toda la pantalla, a ver si así sí lo hace. Ok, ¿ahí? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. No, de todas maneras, mejor, a ver, unos un poquito más grandes. Ahí, y ya le muevo. Ok. Entonces, los indicadores estadísticos más comunes, de hecho, nombraron por curiosidad el primero que yo tenía, son los siguientes. Media, que efectivamente, como ustedes ya bien lo mencionan, ¿qué tienen que hacer? La suma de todos los datos entre el número de datos. El máximo de la señal, que obtiene el valor máximo de la señal. La media cuadrática de la señal, o RMS. La media de la raíz cuadrática, o más bien SMR, la desviación estándar. La varianza. Ay. El factor forma de RMS, el factor forma de SMR, factores cresta, factor latitud, factor impulso, oblicuidad de la señal, curtosis, quinto momento, sexto momento, rango, mediana, moda y la energía de la señal. Ahora, vamos a analizar algunos de estos. Quiero que analicemos, bueno, que veamos la parte justo que les mencionaba. Suma de todos los datos, sumas, divisiones. Sumas, divisiones. Y sí, aquí hay una raíz, un poquillo más complicada, pero no es nada del otro mundo, no es un logaritmo ni nada de eso. Sumas, multiplicaciones, potencias, sumas, restas y sumas, divisiones, potencias. Sumas, absolutos, sumas, divisiones, sumas de la señal en absolutos, absolutos de la señal, bueno, máximo de la señal entre el RMS, lo mismo, sumas, divisiones, absoluto ya aquí metimos, sumas, divisiones y absolutos, sumas, divisiones, absoluto. Entonces vean, aquí ya un poquito, digamos, un poco más complicado, un poco más pesado, sumas, divisiones, potencias a 3, potencias a 4, quinto momento, potencias a 5, sexto momento, potencias a 6, rango de la señal, nada más es máximo de la señal menos el mínimo de la señal, medias, tanto para números impares, números pares, la moda de la señal, ver cuál es el dato que más se repite, y la energía de la señal. Entonces, estamos de acuerdo que no tiene la mayor complicación, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a permitir cada uno de estos indicadores? Ok. La media de la señal, como ya bien ustedes lo nombraban, pues nos da el valor medio de la señal. Entonces nos va a permitir saber si nuestra señal, por ejemplo, teníamos un ejemplo muy burdo, puros valores entre 5, no sé, una media entre 5 y 6, no, pongamos una media entre 5 y 7 en sanos
y de repente esa media ya no queda entre 5 y 7 y cambió drásticamente a una media entre 7 y 9. Entonces, significa que algo está pasando en esa señal. A lo largo de toda la señal. El máximo de la señal, pues, si tenemos alguna cuestión muy característica, sabemos que los máximos de las señales del corazón, en este caso sería en el máximo de la señal del corazón es el pico. Vemos que los picos siempre están en tal valor, en tal valor, en tal valor, y tenemos un rango en el que pueden estar esos picos, no sé, de 120 a 100, por ejemplo. Y utilizamos únicamente el indicador estadístico de máximo, y en lugar de estar entre 100 y 120, que esté variando entre eso, se dispara y hay un pico, no sé, de 180. Entonces, pues ese pico puede que nos indique que haya alguna enfermedad, y como lo tuvimos, pues no vamos a estarnos desgastando y viendo ahí está todo en todo el tiempo de aquí hay un pico y otro pico y lo haríamos de manera manual. No, agarramos, metemos un indicador estadístico y obtenemos el pico de la señal de ese rango de la señal en todo momento. La media cuadrática, pues tenemos nuestra señal, igual vemos qué le va a pasar a la señal en esta área, en cuanto a la desviación estándar, como, ay Dios, me fui muy atrás. La varianza, cómo varían nuestros datos, en qué rango, bueno, cómo se da la variación de datos. Factor forma de RMS, factores cresta, factor latitud, impulso, oblicuidad, todos dependen de nuestra señal. La moda, pues tal vez en algunos casos vamos a encontrar una moda muy específica y cuando esa moda se modifique, pues vamos a obtener una enfermedad. Pero usted me va a decir, es que me está diciendo tal vez en algunos casos, ¿cuál es el que yo voy a tener que aplicar? Sí, a ver, déjenme, me desconecto, que alguien se conectó. Ahí, esperen, dejar de presentar. Ahora. Ay, creo que la rechacé. A ver si se vuelve a conectar. Ajá. Ok, comparte. Vamos a ponerlo así. Y así. Ay, caramba. Ahí está. Ya, perdón. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a aplicar solamente o la media o solamente la mediana o el rango. Vamos a aplicar todos los 16 indicadores estadísticos a nuestra señal y vamos a ver cuál de esos nos da mejores resultados para distinguir entre una señal enferma y una señal sana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se hace, aplicar todos los 16 indicadores estadísticos y ver cuál es el que me da mejor resultado. ¿Cómo vamos a saber cuál es el que me da mejor resultado? Eso es con el tema que viene después. Ok, ¿alguna duda de esta parte? No, maestra. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Va. Vamos a la que sigue. El siguiente tema, si no lo han visto, eso era muy rápido. Ahora, ¿por qué no cambia? Ok. El siguiente tema son los fractales. Los fractales se basan, tienen su base en la teoría del caos. No sé por qué no quiere cambiar. Ahí está, ya. Tienen su base en la teoría del caos. Los fractales
¿Qué son? Son índices, viéndolo matemáticamente, son índices que miden la regularidad geométrica de una señal en el tiempo. Y esos índices varían entre 1 y 2 para las señales en el tiempo. 1 indica que la señal tiene poca repetitividad geométrica y 2 indica que tiene, bueno, cuando tienden a 2, indican que tiene una gran repetitividad geométrica. Déjenme, ¿dónde está? Aquí está. Les voy a poner unas imágenes. Me dejo de presentar esto. Déjenme el encuentro. ¿Dónde está? Es que lo busqué mal. Es Fibonacci, creo. Fibonacci. Ok, déjenme, se los muestro antes de continuar. Unos segundos. Perdón. Ok, déjenme, voy a... dejar de presentar este. Aquí está. Me interesa que sepan la figurita. Entiendan eso. Comparte. ¿Sale? Vean, por favor, observen su pantalla y vean el video. Ese es un fractal visto de manera animada. Perdón si alguien tiene algún problema con la imagen. Llamen a Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es eso? Si se dan cuenta, vean, bueno, aquí va a seguir esta cosa. Vamos a hacer que siga, que siga. Esta cosa sigue. Vean, por favor, tiene esto mismo que está en esta área, está en esta área. Esto que está en esta área, está en esta área, ¿sale? Está en esta área y está en esta área. Entonces, ¿qué hay aquí? Una repetitividad geométrica. Lo mismo pasa en sus señales, ¿no? ¿Cómo es la señal del corazón? Teóricamente, se debe de repetir el patrón PQRST. Entonces, deberíamos de encontrar ahí una alta fractalidad en señales, pues, totalmente sanas. Teóricamente, no vamos a encontrar esa fractalidad. ¿Por qué? Pues, por una simple razón, que es el ruido.
Entonces, por eso no vamos a encontrar pues, una fractalidad así, muy alta, porque pues, el ruido ese no tiene un patrón que siempre se conserva. Vamos a ver otro, por si al video no le entendieron. Okay. Vean, este es otro ejemplo. Tenemos un triángulo. Ese triángulo se repite en otro triángulo y otro triángulo. Esta imagen ahora se replica y tenemos otro triángulo y otro triángulo que a la vez formó este mismo triángulo de aquí, ¿es correcto? Y así se van de manera infinita. El fractal más conocido que creo que deben de conocer es el del copo de nieve. Vean, triángulo, triángulo, ese triángulo forma una estrellita, cada una de esas estrellitas se repite. ¿Qué pasa aquí cuando se repite? Hay una repetitividad geométrica, se repite, ese mismo se repite y así de manera uniforme o consecutiva. El que vieron del video fue el del conjunto de Mandelbrot. Perdón porque haya muchos hoyitos. Ya, era el que quería ver. Ya decía que yo lo conocí, no lo encontré. Este es un ejemplo también de fractales. Vean cómo lo puedo replicar o no, y se va a ir repitiendo. ¿Ve? Si hago este nodo, lo que se repite es este nodo. N cantidad de veces, menos veces, este nodo o este nodo, cómo va a ir haciéndose más grandes las ramificaciones. Eso es un fractal. Oh, ok, alguien puso manita abajo. ¿A qué va? Que me interesa que les quede clara esto, la repetitividad geométrica que yo tengo que encontrar en la señal. Entonces, si una señal se repite, pues va a ser va a tener un alto nivel de fractalidad. ¿Qué pasa con una enfermedad? El corazón. Vamos de nuevo a la parte del corazón. Cuando está sano, pues tiene su complejo PQRST. Cuando pasa algo en el corazón, alguna enfermedad, pues ese complejo se ve alterado. Entonces, ¿qué alteran? Alteran la geometría que traía el corazón. Sí, dígame, Paulina. Maestra, tengo una duda. Sí. Entonces, los fractales es como tal encontrar patrones dentro de algo o ¿Sí? no. Ah, sí. Ah, ok. Y se encontró que sí había patrones en la señal. Dice que va a tender a un 2, diciéndonos que tiene una gran repetitividad, como estos, y si no, pues se hace menor ese número. Ok, maestra. Gracias. De nada. Ok. ¿Sí les queda clara la abstracción? Maestra, Sí. la repetitividad geométrica, entonces se refiere como a qué tanto se repite un dato en una señal o algo así. No, no es un dato, es un patrón. Esta parte de aquí. Mira, vamos a hacerlo grande aquí. Repetitividad geométrica es que se repita y después y y y es un triangulito que al final hace otro triangulito. En caso de sus señales, no solo es un dato, sino es un conjunto de datos que va a generar un patrón, y cuántas veces ese patrón de ese conjunto de datos se repite y se repite y se repite. No sé si así no es solo un dato. Bueno, sí,
Entonces como de, digamos, un conjunto de ciclos y como cuánto se repite. Ajá. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Aquí. Bueno, como vieron en las imágenes que les mostré, hay muchos tipos de fractalidad. Ay, Dios, ¿por qué no se cambia esto? O de dimensión fractal, diferentes algoritmos. Sí, dígame. Ay, perdón, maestra, es que ahorita me surgió una duda. ¿De qué depende que se dé el tipo de fractalidad que nos mostró antes? ¿O no hay como algo para determinar eso? Eso es a lo que justo voy. O sea, esa fractalidad se da por una ecuación. Ok. Gracias, En el maestra. que se hagan esas figuras raras, es por una ecuación. Entonces nosotros vamos a utilizar diferentes ecuaciones para encontrar esa fractalidad en la señal. Ahorita es lo que les voy a mostrar. ¿Sale? Sí, maestra. Gracias. Nada. Entonces, la dimensión fractal, pues bueno, ocultar, ¿por qué no se mueve esto? Ya les dije, mide la regularidad geométrica de una señal en el tiempo. Estos algoritmos, o la primera idea, viene de Mandelbrot, de la animación que les puse. Ajá. Bueno, no es animación, sino la ecuación que hace esa animación fue propuesta en 1983. Y bueno, la fractalidad se aplica a objetos en el espacio o fluctuaciones en el tiempo que poseen una forma de autosimilitud de esto, y que no pueden ser descritas con una sola medida absoluta. Entonces, la dimensión fractal pues es la que nos va a dar una escala medible para encontrar esos patrones que se repiten frecuentemente. Ay, ¿por qué no cambia? Aquí. Entonces, a lo largo de los años se han propuesto diferentes algoritmos para encontrar la fractalidad de una señal. ¿Cuáles son los que vamos a ver? Vamos a ver dimensión fractal de Katz. Este algoritmo es uno de 1988 y se describe como la proporción entre la longitud de la curva, la cual es la suma de las distancias euclidianas entre cada uno de los puntos sucesivos, dividida entre la distancia máxima, aquí está, longitud, dividida entre la distancia máxima, y pues corresponde a esta, es un fractal que corresponde a curvas. Y se calcula mediante, la dimensión fractal se calcula mediante esta ecuación. Ay, Dios mío, ¿por qué no cambia? No cambia. ¿Cuál otro? El fractal de Higuchi. Ese fractal fue propuesto unos meses después, también en 1988, y este es un fractal de aproximaciones sucesivas. Se define a partir de series temporales. Entonces, lo que hace este fractal es, tengo mi señal y hago la serie de esa señal. Primero definimos las nuevas series temporales de la señal, aplicamos un retardo a las muestras sucesivas, siempre considerando m el tiempo inicial, entonces de ahí vamos haciendo un retardo en muestras sucesivas, aplicamos un promedio normalizado de cada secuencia que está dado por esta ecuación, se
realiza un factor de normalización que está definido por aquí está. El factor de normalización es este, n menos m sobre k. Y después definimos la longitud total de eso mediante esta ecuación de aquí. Y enseguida, ¿qué hacemos? Incrementamos el valor de k hasta llegar a k máxima. K, que es la posición en el dato en el que estoy. Estoy en el dato 1, así hasta llegar a n datos. Y la ecuación es esta de acá. Entonces, fractal de Higuchi es mediante una aproximación de series temporales. Sebic. Ahí está. El fractal de Sebic. Ese es en 1998. ¿Y qué propuso ese señor Sebic? Pues propuso una transformación lineal doble de la curva dentro de un espacio métrico normalizado. Es decir, hizo una transformación en el espacio. Dijo, no me conviene verlo aquí, sino que hago una transformación. Esta transformación no la hace de una manera lineal, sino que la cambia de otra manera. Y tiene que hacer una normalización en este caso como estamos en 2D, de X y de Y, hace una normalización de las abscisas y de las ordenadas mediante esta ecuación y así es como hace su cambio de espacio. Después de que hace ese cambio de espacio, pues aplica una distancia euclidiana de esa normalización de espacio. Que, L es la distancia euclidiana de cada una de estas normalizaciones del espacio. Y por último, calcula su dimensión fractal a partir de esta ecuación. El fractal de Sebic mejora a medida que se le presentan más datos. Entonces, si ustedes tienen muchos datos, Sebic, fractalidad de Sebic, les puede dar un muy buen resultado. Entonces, es mejor entre un mayor número de datos tengamos, es decir, mientras n tienda a infinito. Esta cosa aquí. Petrosian. Petrosian es de 1995, su primera, cuando salió esta dimensión fractal fue en el 95. ¿Y qué tiene Petrosian? Que es un cálculo rápido de la dimensión fractal. ¿Y cómo lo hace para que sea un cálculo rápido? Pues hace secuencias binarias. Dice, va a ser 1 si la señal de entrada es mayor que la media, o va a ser -1 si es menor o igual que la media, hasta de la cantidad de datos que tengamos. Entonces, ya vimos, con la transformada de Fourier, ustedes ya vieron el beneficio de trabajar en cuestiones binarias. Cuando empezamos a trabajar en cuestiones binarias, 1, 0, en este caso 1 menos 1, pues el cálculo se hace mucho más rápido. Posteriormente, ¿qué hace esta transformación binaria? De acuerdo a esta ecuación, ¿qué hace? Se estima, se acaba en 10 minutos la sesión, se estima el número total de los cambios de los símbolos adyacentes en la secuencia con esta ecuación. Es decir, se estima cuántas veces cambió entre 1 y -1, 1 y -1. Y ese número de cambios se utiliza para calcular la dimensión fractal de Petrosian, que está dada por esta ecuación. Conteo de cajas es un poco más viejito. Ay, caramba. Perdón, no sé. La última es la dimensión
de fractal de conteo de cajas, box conti dimension en inglés, y que es este. Este algoritmo se basa, esta dimensión fractal se basa en coeficientes de logaritmos, específicamente en el logaritmo natural, y los divide entre los periodos. Entonces, ¿cómo es un logaritmo natural? Un logaritmo natural viene y sube. Entonces, esto nos permite encontrar dimensiones fractales que tengan esa tendencia del logaritmo natural. ¿Me entendieron algo de lo que les dije? Ay, caramba. No. No, nada. Nada, ok. Pues yo entendí que hay como distintas maneras de evaluar pues esa simetría o digamos esa repetitividad de las señales y pues simplemente son distintos métodos que utilizan distintos principios matemáticos para lograrlo, pero supongo que todos sirven para un mismo fin. Sí, todos van a servirnos para el mismo fin. Vamos a ver unas imágenes. Ay, ¿qué le pasa? ¿Y en MATLAB ya viene hecho la fórmula o toca escribirla? Híjole, muchas cosas. Ya se las voy a pasar. De hecho, ya vi. Maestra, para aplicar los fractales, ¿cómo sabemos cuáles, o sea, cuál aplicar a nuestra? También vamos a aplicar toditos. Ok. Déjenme. Ok. Una pregunta. ¿Saben cómo desactivo mis teclas especiales? Es que ya sé por qué no me podía mover. No puedo escribir nada. ¿Alguien sabe? Normalmente, pues hay una tecla. Por ejemplo, las Asus tienen el FN, y otras tienen otros botones específicos. Es la especial en su compu, maestra. Ya, creo que ya. Déjenme ver. ¿FN? Entonces. Sí, normalmente esa es la que se puede ocupar. No se puede. Es que no puedo escribir nada. Escribo y me abre pestañas. Denme unos segundos. Hoy tampoco puedo hacer doble pantalla. Bueno, les voy a dejar un ejercicio. Apúntenlo, por favor. Y ahorita seguimos con dimensión fractal. Vamos a dejar un ejercicio de los indicadores estadísticos en lo que resuelvo lo de mi computadora. Ok, ¿qué tienen que hacer? Quiero que creen su función con son 18, con los 18 indicadores estadísticos que están presentados. Ahorita no quiero que utilicen, bueno, sí, pueden utilizar las funciones de MATLAB para los que haya funciones de MATLAB y si no, tienen que aplicar la ecuación. Entonces, quiero que creen su función. Déjenme ver si eso sí me deja hacer. Creo que sí, a ver, déjenme ver, ocultar. A ver, ahora. Dejar de presentar. Ahora. Ay, qué interesante. Ok. Entonces, no me deja tampoco hacer eso. Mendiga cosa. Qué interesante. Ok, entonces, anoten por favor. Realizar una función en MATLAB que calcule los 18 indicadores estadísticos presentados ahí está en el Classroom le subí un Word, en donde en ese Word ustedes van a poder ver la lista de los 18 indicadores estadísticos. Entonces, eso es lo que quiero que por favor hagan. Y si no, se los resumo.
te los dicto ahorita mismo. Moda, media, RMS, SMR, rango, mediana, varianza, desviación estándar, oblicuidad, curtosis, quinto momento, sexto momento, factor de RMS, factor forma de RMS, factor forma de SRM, factor cresta, factor impulso, factor latitud y máximo valor. Entonces, por favor, creen su función, que calcule esos 18 indicadores estadísticos. ¿Fueron los últimos dos? Factor latitud y ¿qué más? Factor latitud y valor máximo. Vale, y déjenme ver cómo arreglo esto. Ok, entonces, si se desconecta, ahorita les mando la otra liga porque ya me lo se va a desconectar. Y mientras vayan haciendo eso, por favor. ¿Vale? De todas maneras, ahí en su Classroom está los indicadores estadísticos. Y también yo aquí estoy. Al menos que sea necesario, me desconecto. ¿Cómo desactivo? ¿Qué hacemos? Hacemos una celda, lo podrían haber hecho como celda o como vector, como ustedes les acomoden. Bueno, estos son comentarios para que se identifique cómo está. Entonces tenemos un vector que es de 1 por n cantidad de muestras. Vamos a poner n. Va a ser de 1 en este caso por 17. Y ya estamos calculando características en el dominio del tiempo. Entonces, la posición 1,1 le digo que va a corresponder a la moda. Estos nada más son comentarios para, recuerden que siempre les he dicho, sus programas deben de estar comentados, entonces para que la persona que lo vaya a utilizar, si se lo pasan a alguien, pues sepa qué está haciendo. Entonces, en el 1,1 va a estar la moda. Después, en el 2,1 va a estar la mediana. En el 3,1, de hecho esto de arriba está mal declarado, es n,1. 3,1 va a estar el RMS, en la posición 4 el SRM, en la posición 5 el rango, en la posición 6 la media, en la posición 7 la varianza, la posición 8 la desviación estándar, la posición 10 la oblicuidad, la posición 9 oblicuidad, 10 curtosis, 11 quinto momento, 12 sexto momento, 13 el factor forma de RMS, 14 factor forma de SRM y así se va. Entonces, ¿qué decimos? Tenemos nuestro length, que va el número de datos, que va a ser length de la señal de entrada. Esto ya lo calculábamos. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Porque en todo esto me olvidó decírselos, pero era algo que ya recuerden, siempre que trabajamos con estática, ¿qué hacemos? Trabajamos sobre un valor normalizado. Entonces, normalizamos la señal. Esa es una parte que necesitamos. Entonces,
Venga, ¿qué hacemos? Y eso es por si a alguien se le pasa esto, debe de ir comentado en algún lado. Primer característica, hay una función de MATLAB que nos dice calcula la moda de X. Segunda característica, calcula la mediana de X. Tercera característica, calcula RMS de X. Cuarta característica, según yo, no existe una función de SMR. Si ustedes la encontraron, la pudieron haber utilizado. Si no, pues, ¿qué hacemos? Pues calculamos el SMR a partir de la ecuación que fue presentada. Rango, sí existe una función, pero pues también la podemos hacer de esa manera, que era máximo de la señal menos mínimo de la señal. La media, calculamos. Varianza, también existe uno en MATLAB. Desviación estándar, pues le decimos desviación estándar, que lo calcule. La oblicuidad también ya existe una forma, kurtosis ya existe. En el quinto momento y sexto momento hay que hacer una normalización del quinto momento y del sexto momento, además es momento de X y saber que queremos el quinto, el sexto, el n momento. Factor, forma de RMS, pues es el factor de 3, que es donde está RMS, entre esta parte que calculamos de el absoluto, el valor absoluto, la media absoluta, el valor de media absoluta. Y bueno, sirve para el factor forma, el factor SRM, la factor cresta, igual lo calculamos, factor impulso, lo calculamos para que al final, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una salida de n fila, en este caso 18, filas, columnas, 18, por la cantidad de datos que estemos nosotros procesando. ¿Sale? Esto se los, más o menos, no se los estoy enseñando así a detalle porque era, nada más era lo que quería que hicieran, que era, pues, considero yo algo sencillo. Pero para que estemos en el mismo canal, ¿lo lograron alguien? Más o menos. No, sí. Si no, en este momento se los envío, ¿va? Yo más o menos, maestra, solo que es que no había entendido muy bien si era que nosotros teníamos como que escribir las operaciones o utilizarlas de MATLAB. Entonces, las estaba escribiendo, pero sí. Ok, sí, les decía, si lo querían usar las de MATLAB estaba bien. Y si la querían teclear, pues también está bien. Yo solo no encontré el de momento 5 y oblicuidad. Ok, sí, era ahí. Estadísticos en tiempo. Entonces se los mando. Subir, caminar. También ya les mandé. ¿Dónde están? STF estática. Déjenme lo busco. No sé dónde está. Aquí está. Ok, también ya le subí la parte de creo que está presentando. No. Le subí la parte de los fractales. Fractales, mañana lo vemos con figuritas. Y sí, ahorita sí nos da tiempo a hacer lo que sigue. Quiero que por favor hagan lo siguiente. Bueno, hagamos lo siguiente, ¿sale? Nada más que... este MATLAB no me gusta. Oh, pero qué feo MATLAB. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Ok,
quiero que hagan una señal que tenga las siguientes características. Vale, vamos a abrir la señal. Ok. Ok. Abran la señal que les dice, o bueno, ustedes tienen una señal ya creada con diferentes frecuencias. Déjenme ver cómo se llama. Esto no está abriendo. Ok. Ok. Abran, o bueno, busquen en su computadora. Es una señal que tiene una frecuencia de muestreo de 1000, tiempo total de la señal de 6. La utilizamos para ver las ventajas del filtrado digital. Entonces necesito que abran esa señal. ¿Puede repetir qué señal debemos de abrir? A ver, o háganla de nuevo, es una señal con frecuencia de muestreo de 1000, tiempo total de la señal 6 segundos. Y va a presentar transitorios. De 2 a 3 segundos. De 4 a 5 segundos. La amplitud de la señal base es de 2. La amplitud de los transitorios es de 0.5. La frecuencia de la señal base es de 70. La frecuencia del primer transitorio, que va de 2 a 3, es de 55. Y del segundo transitorio, que va de 4 a 5, es de 10. De 100. Entonces la señal base es de 6 segundos. Ajá. Y con una frecuencia de 1000, una frecuencia de muestreo de 1000. Ok, gracias. No, déjenme, se las escribo. Maestro, el primero era de 2 a 3 y el segundo de 4 a 5. Sí. ¿El transitorio? Ah, ok. Sí, ahí ya se los puse. Sí, gracias, maestro. Y de nada. Ok, va. Entonces, hagan esa señal, por favor.
la corten, bueno, hagan un corte por segundo. No por, a ver, déjenme ver, por cada dos segundos corten la señal. Cortar la señal con una ventana de 2 segundos. ¿Vale? Que no se los escribo aquí en el WhatsApp. Eso. Entonces ponen manita arriba cuando hayan creado su señal y cortadola en ventanas de 2 segundos, ¿vale? Maestra, lo de cortar la señal es como la otra vez, ay, no me acuerdo qué día, que hicimos una que usamos, bueno, un foro o algo así, como para ir checándola en determinado segundo, de un segundo a tal segundo y así. ¿O? Exactamente. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Ahora solo seleccionar el tiempo, ¿no? Y ya. Sí, con la selección del tiempo, con la selección del número de datos, es más optimizado con selección del tiempo, pero como a ustedes se les haga más fácil. De hecho, creo que usted fue quien lo logró, ¿no? ¿Quién? ¿Ángel? Creo. Sale. Entonces, ponen manita arriba cuando hayan terminado su señal y el corte de la señal. Y vamos a escribir aquí. Déjenme, lo voy a hacer. Uno hasta 6000. No sé si ya más o menos recordó, donde les enseñaba cómo se hacía el ciclo, que lo podían hacer con un for, más o menos. Sí, sí, gracias. Aquí. Entonces, usted ya acabó, Gabriel. Quien termine, por favor, va poniendo su manita arriba de que ya terminó para ver cuando haya terminado la mayoría para continuar con esto. Ok, bueno. ¿Qué es lo que sigue después de eso? Les digo qué es lo que sigue y a ver si lo pudieran realizar, si no, mañana lo realizamos. Después de eso, esa señal cortada va a ser, quiero que le apliquen los indicadores estadísticos. Entonces, a la señal cortada,
la señal a las ventanas de tiempo. ¿Correcto? A las ventanas de tiempo. Calcularles los indicadores estadísticos. Pues lo que sigue es que calculen a esas 3 ventanas de tiempo los indicadores estadísticos. ¿Qué van a ver ahí ustedes? Ustedes ahí van a ver la variabilidad que se van a dar en esos indicadores estadísticos. Por eso fue que se metieron por eso fue que les dije que metieran esos transitorios, para que ustedes vean cómo reaccionan los indicadores estadísticos, ¿ok? Entonces, sí, esto si alguien lo logra terminar ahorita, y si no, mañana, a ver si alguien no tuvo el tiempo de hacerlo, lo pude hacer, mañana empezamos con esto para que vean, ya mañana espero que sí jale bien esto, si no en Octave, vean las variaciones en cada uno de esos indicadores estadísticos con señales controladas, ¿no? En señal artificial. Recuerden que siempre es bueno saber cómo reacciona en una señal artificial para ya después, posteriormente, pasarla a la parte de señales reales. ¿Ok? Entonces, Profa, sí, dígame. igual es como los más importantes que debemos de tener en cuenta, o como que observarlos con más detenimiento, o que nos dicen más cosas. Realmente, indicadores estadísticos y fractales por sí solos no les dicen nada. Cuando agarramos y hacemos el siguiente paso, que es una comparación estadística, ya les va a decir algo, porque ustedes ahorita nada más tienen, aquí de este lado, por ejemplo en sano, tengo que me da el fractal tal, me da un 1.5, ok. Y de este otro lado, el que tiene una falla, me da un 1.4, ok. Realmente, pues, no me dicen nada como tal. Más adelante vamos a ver 2 métodos estadísticos que se llaman, esos sí los vamos a ver, ¿cómo se dice? De manera manual, para que, solo uno lo vamos a ver de manera manual porque me interesa que vean qué es lo que pasa, sin que lo vean lo van a ver en MATLAB, pero también de manera manual. Ese indicador estadístico, uno es ANOVA, análisis de varianza estadística, y el otro es el método de Kruskal-Wallis, que es lo mismo que ANOVA, pero para datos no paramétricos. Entonces, esos indicadores, ese método nos dice la parte A y la parte B se parecen. ¿Y eso qué me dice? Pues es que si no se parecen y sé que de un lado tengo falla y del otro no tengo falla, pues significa que ese indicador o ese fractal es capaz de discernir entre una falla y un paciente sano. Si dicen, el indicador, lo que me da en A es igual a lo que me da en B, y sé que ambos son distintos, uno es sano y otro corresponde a un enfermo, ese indicador no me está diciendo nada, y así nos vamos, así se va trabajando. Por eso, hasta que lleguemos al otro, es cuando ustedes ya van a ver, digamos que todo lo que hemos visto va a tener sentido para ustedes, ya con los métodos estadísticos que vienen. No sé si le haya respuesto un poquito. No. Sí, profa, gracias. Vale, pues. Entonces, nos vemos mañana. No nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Y para que le puedan avanzar en esto, si fuera posible. ¿Vale? Entonces, que descansen. Gracias. Igualmente, maestra. Bye. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.